Bendiciones, hermanos. En esta ocasión responderemos la pregunta que surgió del estudio bíblico de ayer, la cual consiste en lo siguiente. ¿Quién es el escritor del Evangelio de Marcos? Es una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que vamos a leer un libro de la Biblia. ¿Quién escribió ese libro? ¿Qué hay detrás de ese libro? ¿Cuál es la intención de ese libro? ¿En qué año se escribió ese libro? Y preguntas como esas, eh, hay que tratarlas de responder cuando estamos estudiando un evangelio como el de Marcos. Bueno, para tener una idea un poco clara de quién es el que escribió el evangelio de Marcos, hay que recurrir a algunos textos bíblicos, los cuales le voy a estar compartiendo en esta ocasión. Primeramente me gustaría tocar el tema de la familia, posteriormente dos viajes misioneros y finalmente la relación de Marcos con Pablo y Pedro. Ok. Como podemos ver en sus pantallas, Hechos 12:12 nos menciona que su madre se llamaba María. El texto nos dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quisiera considerar un par de cosas de ese texto. Lo primero, el nombre de su madre es María. Número dos, el nombre de él originalmente es Juan. Número tres, el sobrenombre de él es Marcos. Nombre judío y estudiosos creen que este es un sobrenombre romano. Otro detalle que me gustaría mencionar de la familia es que venía de una familia de un rango económico estable. ¿Por qué? Porque la mamá de Juan Marcos tenía una casa y eso nos dice mucho porque en el primer siglo no cualquiera tenía una casa, no cualquier persona tenía una casa. Y con esto también quiero afirmar, no cualquier mujer tenía una casa. Mucho se habla, mucho se ha escrito referente a ello. Algunos comentaristas piensan que ella era una viuda y por esa razón se menciona a ella como cabeza de hogar, cosa que en el primer siglo podía haber pasado, siempre y cuando el, el pater familia, o sea, el mero mero de la casa, hubiera muerto. Pero también es bueno considerar que cuando el padre de familia moría, partía, quien venía a tomar las riendas y llevar el nombre de la casa, en muchos de los casos era un hijo. Y en este contexto no se habla de eso. Lo que sí se nos dice de esta María es que ella había dado su casa para reuniones, para los cultos de oración. Y si lo tomamos de esa manera, podemos decir entonces que la casa de esta María no era una casa muy pequeña, era una casa muy grande. Tener casas grandes en el primer siglo no era, como dije anteriormente, no era muy común. Ok, entonces dijimos que su madre era María, que venía de una posición económica estable, que su nombre original es judío y es Juan, su sobrenombre es Juan Marcos
Y esto es relacionado con los romanos. Segundo, no se nos dice en la Biblia nada del padre. Sí aparece un tío de él que dice en Colosenses que Bernabé es tío de Marcos. Dice el texto, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces, lo que no sabemos es si hay una vinculación de esta María con Bernabé. Si es así, entonces hay una relación de familia entre ellos, o podría ser también que este Bernabé sea hermano del papá de Marcos, pero de esto no se nos dice nada en la Biblia. Otro detalle importante de Marcos es que él fue a las misiones. Habiendo considerado que en su casa se reunían hermanos para orar y habiendo considerado que cuando Pedro fue liberado, ustedes saben, Pedro estuvo preso y el Señor lo sacó, este hombre fue a la casa de María. Entonces hay un vínculo entre María, el apóstol Pedro y Marcos. Tanto así que Marcos va a uno de los, bueno, al primer viaje misionero que registra el libro de los Hechos. Pero ese viaje misionero tuvo consecuencias serias y posteriormente afectaron el segundo viaje. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue el problema? El problema es que Juan dice el texto, Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. De esta decisión de Juan Marcos se ha escrito mucho y como decía una maestra que yo tuve, se gasta mucha tinta queriendo descifrar la razón del por qué. En el ensayo que yo les voy a proveer en el salón, hay unas razones, entre ellas que Juan Marco creció un poco consentido y el apóstol Pablo lo llevó a unas montañas y algunas de las calles que ellos transitaban pues había muchos ladrones, mucho peligro y él no estaba acostumbrado a eso. Por esa razón él se regresa. Otros dicen que extrañaba a su mamá. Otros dicen que posiblemente tenía una novia. Y hay un montón de explicaciones. Otros dicen que no le gustó la relación que Pablo y Bernabé estaban teniendo. Según estos comentaristas, ellos piensan que Pablo tomó el control de las misiones, dejando en segundo lugar a su tío Bernabé, y por esa razón él desistió de seguir. Pero en la lista que van a encontrar en el ensayo, también hay una posibilidad de que fue Pablo quien se enfermó y él al ver la situación decidió regresar a Jerusalén. Pero la escritura no nos dice nada. Lo que sí Pablo narra es que Juan Marcos dejó la misión, se fue, se retiró. Cualquiera que haya sido la situación, no lo sabemos, pero esto causó un efecto en el segundo viaje y lo vamos a ver a continuación. El segundo viaje está en el libro de los Hechos también, te lo pueden buscar en el capítulo 15. Dice el texto, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están.
y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos. El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Miren cómo lo está narrando Lucas. O sea, Pablo no quería llevar a un desertor al segundo viaje. Él no quería llevar a Juan Marcos a la misión. El versículo 39, y aquí podemos ver un desacuerdo muy grande. Lógicamente, el tío de Marcos abogó por él. El texto dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé decidió tomar a su sobrino. Y es lógico, Bernabé, al ver su sobrino que posiblemente estaba arrepentido de lo que hizo, o por cosas que no sabemos, él decidió llevarse a su sobrino a la misión y fue a Chipre. Pero ustedes ven la decisión que Marcos tomó en el primer viaje, en el capítulo 13, tuvo un impacto en el segundo viaje. Pero vamos a seguir viendo cómo el avance de la fe de Marcos va de acuerdo al tiempo. Recuérdese, como ha mencionado, en su casa se reunían hermanos, hacían oraciones, se hablaba de las misiones, se hablaba del campo misionero, de la predicación, se hablaba de todo eso. Lógico que él iba a absorber todo este conocimiento, toda experiencia, pero que en el primer viaje no le funcionó mucho, pero ya para el segundo viaje pues hubieron resultados más buenos. Con el tiempo, hermanos, Pablo, aunque usted no lo crea, ese hombre que no lo quiso llevar a la misión, reconoció que era un gran hombre. Cuando Marcos maduró, le fue de gran soporte al apóstol Pablo. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Recuérdese que con el tiempo, Pedro llegó a Roma. Había una iglesia en Roma. Y en esa iglesia encontramos, lo vamos a ver más adelante, también a Marcos. Pero también, como fruto de las misiones, se hicieron iglesias en Colosa, en Éfeso y en diferentes lugares. El apóstol Pablo fue capturado y estuvo preso en Éfeso. Y en la prisión es visitado por aquel Marcos. Marcos lo visitó. Dice el texto en Colosenses 4:10. Creo que lo hemos leído anteriormente. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuese a vosotros, recibidle. Él está escribiendo a la iglesia de Colosa. A estas alturas de la historia, ya Juan Marcos no es un tímido, no es un niño mimado, no es aquel que se iba de campo misionero. A estas alturas ya es un hombre hecho y derecho en la misión que puede ir y llevar cartas, que puede ir y predicar a las iglesias. Pablo le recomienda a los hermanos de Colosa que si Juan Marcos llega a la iglesia o a la comunidad, que lo reciban con todos los honores. Además, Juan Marcos se convirtió en un enviado especial para las iglesias. Otro texto que nos habla de la fidelidad
de Marcos es segunda de Timoteo 4:11. Y en este contexto yo quiero hablar de una segunda ocasión. El apóstol Pablo estuvo en prisión 2 veces, pero esta última vez es en Roma. La primera vez, según estudiosos, se cree que él estuvo en Éfeso en prisión, pero la segunda vez que encontramos en segunda carta de Timoteo fue en Roma. Y esta prisión es la última que él va a tener porque Pablo finalmente va a morir decapitado. Pero escribiendo en la última parte de la carta, dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y traedle contigo, porque me es útil para el ministerio. Finalmente, Pablo incluyó a Marcos en su círculo más cercano. ¿Por qué era importante que Juan Marcos llegara a donde estaba Pablo en Roma? Por varias razones. Marcos conocía cómo fluía el sistema romano. Marcos era un hombre de fe muy experimentado ya a estas alturas. Y Pablo quiere posiblemente despedirse de él porque él sabe que va a ser condenado. Finalmente, vemos otro texto relacionado con Pablo, Filemón 23 y 24. Filemón es una carta del perdón que solamente tiene un capítulo. Dice lo siguiente: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas y mis colaboradores. En este texto podemos ver que Pablo lo pone a la altura de los colaboradores de él. Entonces vamos viendo esa figura de Marcos avanzar en la fe, avanzar poco a poco y convertirse en un hermano que le era de utilidad a los apóstoles. Con Pedro tuvo una relación más fuerte, si se puede decir, que con los otros apóstoles, porque, como mencioné al principio, en la casa de la mamá de Juan Marcos se reunían y Pedro, cuando salió de la cárcel, pues escogió ir a esa casa. Y el apóstol Pedro, escribiendo en su carta, dice lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia aquí es un sinónimo de Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos no en este contexto no es hijo sanguíneo, sino hijo en la fe. Se puede deducir de este texto entonces que Marcos estuvo bastante tiempo con Pedro en Roma y posiblemente Marcos estuvo vivo también para el día que ajusticiaron o decapitaron, como lo dije, a Pablo y crucificaron, de acuerdo a la historia, a Pedro. Finalmente, después de haber escuchado predicar los sermones de Pedro, con la ayuda de Dios, Juan escribió el Evangelio de Marcos en la etapa adulta de su fe. Podemos dividir la vida de Juan Marcos en 3 partes. La etapa primera, que era aquella en la cual él participaba de las oraciones en la casa de su mamá, en la cual inició el primer viaje misionero, pero que se regresó. La segunda etapa en la cual él vino a ser parte integral del ministerio de Pablo. Finalmente,
la consolidación que tuvo en la iglesia de Roma con Pedro, y es en la etapa adulta que él escribió el evangelio que hoy conocemos como Marcos. Un dato curioso, en la parte final de su evangelio, Marcos narra la historia de un joven que iba siguiendo a Jesús y quedó desnudo, dice el texto, pero la palabra en griego lo que quiere decir es que quedó con su túnica, la interior, no es que haya quedado él completamente desnudo, sino que quedó con su túnica interior, porque ellos tenían varias túnicas. Se cree y se deduce que era él. Él iba siguiendo a Jesús y alguien lo descubrió y él salió corriendo, dejó la túnica. Y posiblemente en esa etapa como les mencionaba, en la primera etapa, que era una persona que tenía problemas con la fe, que posiblemente sea en la etapa mimada de él, la etapa de tiernito en la fe. Pero hemos mirado la evolución de este personaje, hemos mirado la evolución de este hombre. Bueno, espero que con esta breve explicación ustedes puedan tener una idea mejor de quién es Marcos o Juan Marcos. Bendiciones.